Las matemáticas se encuentran hasta en nuestro DNI. Desde el año 1951 todos tenemos un documento nacional de identidad que es único e irrepetible. Pero ¿qué significan las cifras que aparecen en él y cómo nos asignan nuestro número? ¿Hay un código oculto en la letra? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Yo pensaba que era un número correlativo que se iba dando. No tengo ni idea. Igual tiene que ver el significado del número de nacimiento en España. Por regiones, por comunidades autónomas. Los primeros números sí que tienen que ver con la oficina donde lo haces, ¿no? La parte trasera de los números. El número que tienes detrás donde pone tu nombre así con las flechitas. El número de personas que hay con tu mismo nombre y apellido. Pero no sé si es un bulo. Y ya no tengo ni idea de nada más. Y hay mucha gente que no sabe esto, ¿no? Son muchas las dudas que tenemos respecto a los números del carnet de identidad. Estamos con Manuel Vázquez, que es experto en criptografía y en códigos. ¿Qué significan esa larga cifra de números que hay en el reverso del DNI? En la parte de atrás del DNI, que efectivamente aparecen 3 líneas, que solamente es legible la tercera, porque figura el nombre del propietario. En este caso, del Pedro DNI. Martín. Efectivamente. Pedro Benjumea Martín. El resto de las 2 primeras filas representan números y letras en las que podemos ver IS, que es documento de identidad, es de España, y luego aparecen aquí una serie de números hasta aquí, que representan el número asignado a la tarjeta de identidad, al documento físico. Luego aparece un número de control, un dígito de control, que corresponde a esos números primeros. Después el DNI de esta persona, con su letra de control también. Luego aparece la fecha de nacimiento, hasta aquí, con otro dígito de control, el 0. La M significa que es del género masculino. Luego la fecha de caducidad de este documento, invertidos en el orden, 12 de marzo del 2022. Tiene tiempo. Otro dígito de control, España otra vez, que significa que es español. Y luego finalmente un cuarto dígito de control, que es el número 8. Que ahí está ese número que muchas personas creen que es el número de personas que tenemos el mismo nombre y apellidos, ¿no? Pero no es así. Una leyenda urbana. Los dígitos de control, como el 8, el 6, el 0 y también la letra D, sirven para que cuando estos números, normalmente al teclearlos en un ordenador cometemos algún error, el sistema, el propio ordenador, hace esa cuenta sencilla para detectar que ha habido un error. Si lo ha habido, entonces el sistema rechaza este número y te obliga a volverlo a escribir. Luego está el tema de la letra, que se obtiene con un cálculo matemático más o menos sencillo. Se obtiene de una manera muy sencilla. Vamos a hacerlo rápidamente este cálculo. El número del DNI en este caso es 25.170.266. Este número lo dividimos para 23 y entonces comenzamos. Y finalmente el resto, 9, este es el dígito de control. Lo que pasa es que poner un 9 detrás de toda esa ristra de números, pues bueno, confundiría un poco, y lo que se hizo es transformar este número en una letra. El 9 se corresponde con la letra D. Pues muy interesante, porque no tenía ni idea, la verdad. Es curioso. Sí. Muy curioso. Pues es curioso, la verdad que sí. Curioso. Pues bueno, una cosa más que se aprende, no lo sabía, la verdad. Todo tiene sentido ahora de lo que explica el DNI.